Ahora, ¿qué es lo que tenemos que definir también? ¿Cuándo lo queremos hacer? El tiempo, ya hemos hablado que el curso termina su primera fase, ya que estamos empezando, termina el día 2 de octubre su primera fase. Luego viene la segunda fase, ¿ya? En la cual vamos a entrar ya a trabajar directamente en el proyecto, en la elaboración, ¿ya? Todo esto que yo le estoy comentando, esto lo vamos a ver en la práctica a partir del mes de octubre. Y después viene la tercera fase, ¿ya? Que la tercera fase ya va a empezar a partir del mes de enero, donde ya vamos a ir viendo la preselección de los proyectos, el estudio de factibilidad que hay que hacer a cada uno de ellos para asegurar de que los fondos para ese proyecto se puedan proporcionar como corresponde. Y la última fase viene entonces con ya los proyectos verificados que son viables ya y que los recursos obviamente van a ser bien invertidos para lograr los objetivos que se han propuesto dentro del mismo y ese listado, ese comunicado de los proyectos finales, pensemos que esto puede que nosotros calculamos que para el 26 de marzo podríamos tenerlo, pero podemos llegar hasta el mes de junio en que se entregue definitivamente todos los proyectos que resulten con presupuesto. Acuérdense que Paraguay va a tener la presidencia pro tempore durante el próximo año y en el mes de entre junio y julio Paraguay hace la entrega de la presidencia pro tempore y queremos entonces entregar desde Ciudadanos del Mercosur este apoyo a todos los proyectos dentro de los distintos países que conforman el bloque Mercosur. ¿Ya? Ese es el objetivo y ese es el propósito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo también? Ver cuáles son los recursos que nosotros vamos a necesitar para poder ejecutar nuestro proyecto, es decir, cuáles son los materiales que van a ser necesarios, los implementos que vamos a tener que poner y junto con eso elaborar también el presupuesto, el borrador del presupuesto inicial para poder alcanzar los objetivos en nuestro proyecto. ¿Ya? Así cómo lo vamos a cubrir, cómo se va a solventar, porque una cosa, por ejemplo, un proyecto nos puede costar 45, 50 mil dólares. Ok, ¿cuánto de eso nosotros consideramos que pueden ser los recursos propios? Tú me dices, yo no tengo dinero, yo no tengo recursos, pero sí tengo valorizada lo que va a ser el aporte o mano de obra de personal voluntario que va a colaborar para ejecutar ese proyecto. Es decir, yo voy a desarrollar un proyecto, yo voy a poner venta de almuerzos y empanadas, nada más que eso, venta de almuerzos y empanadas, ¿ya? Pero voy a tener 3 personas que me van a colaborar, que me van a ayudar. En otras palabras, estoy iniciando un emprendimiento. Ese emprendimiento, ya, yo tengo que irlo formalizando, es decir, hacer mi iniciación de actividades como corresponde y empezar a pagar mis impuestos, dar mis boletas o facturas según el país en el que está. ¿Ya? Es decir, tengo que trabajar de manera organizada y formalizada. Pues si yo, por ejemplo, voy a poner este restaurante, en que lo único que vendo son desayunos, almuerzos, igualito yo necesito tener una permisología que va a ser los permisos que me va a tener que otorgar la autoridad sanitaria para que yo pueda expender los alimentos o preparar los alimentos. Quiere decir entonces que las personas que van a estar conmigo sí o sí van a tener que hacer un curso de manipulación de alimentos si yo quiero dedicarme a este tipo de servicio. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que a veces nosotros no las vemos, pero nos encontramos con ellas en la cara cuando abrimos las puertas. Nos faltó esto, nos falta lo de allá, y eso que después lo hago, mire, es lo más peligroso que hay. ¿Ya? Por eso que el proyecto cuando se empieza a ejecutar hay que cumplir con absolutamente todos los aspectos legales ya, que sean necesarios para que el proyecto pueda ejecutarse sin ningún contratiempo, sin ningún problema, ni con la autoridad ni con nadie. ¿Ya?
Ahora, los proyectos nuestros siempre tenemos que llevar, no puede que no sea siempre el mismo orden, pero sí tenemos que ir cumpliendo con algunas etapas que son importantes para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, como decía Alicia, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿ya? Es decir, lo que yo hacer, sea cual sea, por donde sea, tengo sí o sí, tengo que hacer un diagnóstico de la situación, ¿ya? Definir bien qué es lo que tengo, cuál es el entorno y recién después de ese diagnóstico viene mi programación. Es decir, yo tengo que irme asignando los tiempos. Como le dije, nosotros tenemos tiempo que el último tiempo puede ser el 26 de marzo, como puede ser el 15 de junio, ¿me entiende? En que finalicemos nosotros con toda esta etapa antes de entrar ya a la ejecución ya, y entrega de financiamiento para los proyectos. Entonces viene todo este tipo de programación y terminado con ese proceso de todo lo que hemos ido programando, nosotros ya tenemos que nuestro proyecto es viable, que no se nos va a caer en los 3 meses, que sí lo vamos a poder ejecutar para llegar al éxito y ahí entonces viene la ejecución y luego viene un proceso que es el proceso de la evaluación del proyecto durante su ejecución. Preguntas hasta aquí. Yo quiero que vayamos conversando entre todos, no solamente yo no hablar yo solo, quiero que todos vayamos compartiendo y vayan planteando inquietudes en el camino. Sí, yo otra vez. Adelante. Caso de que una persona de nosotras decida hacer un proyecto particular, no social, Ajá. en ese caso no tendríamos ninguna ayuda por parte de algún organismo, ¿no? Por más que sea destinado a la sociedad, pero rendimiento, bueno, no, esa parte no tengo muy claro. Por No, favor. no, claro que sí. ¿Ya? Es decir, los proyectos que estamos viendo a través de Ciudadanos del Mercosur, ¿ya? No importa si es un proyecto individual, es un proyecto social, es decir, puede ser privado, puede ser con fines comerciales, no importa. ¿Ya? Por eso que Aldo habló, profesor, ¿se acuerdan ustedes, en días atrás, en que puede ser hasta un proyecto de cooperativa, ¿ya? Para producir cualquier cosa. ¿Ya? Puede ser un proyecto de alguien que quiere trabajar con medicina natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque es su área, es su experiencia, es lo que hace y quiere reforzar no solamente en lo personal sus conocimientos, sino que llevarlos también a la parte práctica. O, por ejemplo, alguien que dice, mira, yo quiero dedicarme, quiero fabricar jabones, y me voy a dedicar, qué sé yo, quiero instalar una pequeña empresa y lo que quiero hacer es jabones, y quiero hacer productos de limpieza y demás. Obvio, todo es posible, todo es factible, pero todo tiene este mismo proceso y va a tener la misma etapa, sea un proyecto personal, sea comercial, sea social, sea colaborativo entre varios o sea individual. ¿Me entiendes? Perdón, yo también quería saber si en el caso que sea individual, un emprendimiento privado para que no sea social, en Ajá. ese caso no puedo yo solicitar una ayuda o internacional, por decir, ¿verdad? Eh, o si depende de cómo se encare, supongo, ¿verdad? En el caso de que si yo digo, voy a trabajar en una comunidad que tiene tanta población, etcétera, donde la gente no tiene capacidad de acceso a la vivienda, pero a mí me gustaría darle un incentivo o de un porcentaje X de lo que sería su construcción. En ese caso, sí, seguramente yo podría pensar en solicitar ayuda económica a una organización, ¿verdad? Por ejemplo, tú estás ahí en Villa Elisa, dice, mira, acá abajo yendo hacia Villeta, yo conozco una comunidad que vive en muy precarias condiciones. Esa gente necesita
construya o que se le ayude o que se le oriente para que construyan sus viviendas. ¿Ya? Entonces, tú perfectamente tú puedes organizar para ayudar a esa comunidad. ¿Ya? Sí, Tú eres la responsable. Tú eres la sí, persona que va a estar a cargo de que se construyan esas viviendas. Eso lo haces tú. Entonces, sí. perfectamente lo puedes hacer. Tú puedes hacer un proyecto personal. Tú dices, mira, yo quiero abrir un instituto porque a los chicos aquí en realidad eh, tenemos problemas con los muchachos porque lo único que hacen es jugar pelota, no quieren estudiar, no quieren leer, no quieren ir a la escuela y sus papás, su mamá no están pendientes de ello. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo voy a enseñarle a esos niños, voy a tener una persona, dos personas que me ayuden para llevar a esos niños y motivarlos a leer. ¿Cómo los voy a motivar a leer? Ahí entonces viene el trabajo que tú vas a ir haciendo de manera personal para ayudar a esos niños en formación, en educación y en capacitación para que el día de mañana puedan ser buenos profesionales. Si quieres tener una oficina de consultoría, por ejemplo, esto lo voy a decir para quienes son abogados. Mira, yo quiero tener una oficina, abrir una oficina de consultoría especialmente para ayudar a la gente migrante que llega a mi país o a mi ciudad, que provienen de distintos países. ¿Me pueden ayudar? Claro que sí, obviamente. ¿Ya? Es decir, aquí cualquier proyecto es factible de obtener los recursos siendo un proyecto que sea viable. ¿Me entiendes? Ok. Sí, le puedo preguntar cuál sería la comunidad que está en Villeta, que está en esa situación. Ah, no, te estoy poniendo de ejemplo. ¿Ya? Ah, ok, perdón, yo entendí No, 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 que no, no, decía de... no, es que Pero la siempre, verdad que tenemos varios, varios lugares, ¿verdad? Varias comunidades en situación crítica, digámosle, ¿verdad? O con necesidades. claro, es que esto Muchas. yo te lo nombro a ti, ¿verdad? Porque estamos aquí muy cerca. ¿Ya? Yo estoy acá en Itauguá, entonces por esa razón te Sí, digo, o sea, yo te menciono esto, te puedo sí, decir que sí, no, sí, sí. Sí. eh, pero No, y Villa Elisa tiene, ah, no, tiene Villa, 32 barrios y varios de ellos son así que están en necesidad extrema, que viven como si fuera, por ejemplo, Chacarita o Cateura, etcétera, ¿verdad? O sea, hay barrios acá en Villa Elisa mismo sí, con exactamente. necesidades. No, Sí, y yo te digo, bueno, Villa Elisa yo lo conozco porque mi hija vivía ahí justamente cuando fue el incendio de los estanques, mi hija vivía enfrente, así que conozco la situación en Villa Elisa también. sí, sí. Muchas gracias, profesor. No, por nada, ya. Estamos para ayudarnos entre todos. Bien, pregunta a alguien, consulta a alguien. ¿Estamos claros hasta aquí? Porque a mí me gusta compartir, yo no me gusta mucho hablar yo solo. Porque cuando hablo yo solo, yo digo, oye, parece que nadie me está escuchando. Profesor, en vista de que nadie se manifiesta, em, a mí me interesa, bueno, yo soy arquitecta de profesión y tengo también una formación en construcciones de bajo costo para la mejora del hábitat. Y me interesa esa parte, ¿verdad? Y si bien entiendo que la educación como que viene primero, digamos, que hay muchas necesidades de eso, para la inserción laboral, también está el problema de la vivienda para la gente que no tiene acceso a eso. O sea, realmente yo veo en el mercado mucha, hay mucha oferta de departamentos o viviendas, pero que son de costos altos, o sea, son para gente con poder adquisitivo mayor de la mayoría vivimos, en Paraguay, ¿verdad? O sea, la clase trabajadora, digámosle, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que a mí me interesa poder Sí, hacer, pero siempre me encontré trabada con el tema del capital, ¿verdad? O sea, es difícil emprender algo cuando no se tiene capital. bueno, Y em,
Entonces, ahí lo que yo necesitaría una ayuda en el sentido de cómo encarar el proyecto este para llegar a un barrio que sea de extrema, por ejemplo, ¿verdad? Gente que no pueda acceder a una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, esa sería mi pregunta, si hay proyectos de esa envergadura, vamos a decirle, porque al tratarse de construcción siempre es costoso, ¿verdad? Sí, pero lo que te decía, Licea, hay proyectos sociales, ya hay proyectos de viviendas sociales a los cuales sí, obviamente, te digo, podemos buscarle financiamiento que no sea con el gobierno, ya un financiamiento externo, ya, que sí, eso lo podemos obtener a través de algunas organizaciones que son de Europa, ya que ellos sí Ajá. ayudan en el financiamiento para viviendas de tipo social. Ah, qué Las bueno. viviendas INAVI, digamos aquí que uno habla como la vivienda social, el modelo INAVI, en realidad te digo, yo lo modificaría, ¿ya? Si yo cambiaría el diseño de ese tipo de viviendas, haciéndolo mucho más práctico, con algo distinto, con un sello diferente, ¿ya? Y que también son de bajo costo. Entonces, eso hay alternativas, Felicidad, que se pueden hacer, ¿ya? Y Usted financiamiento. dijo INAVI, perdón, INAVI. Sí, las casas de INAVI, las casitas. Ajá, ok. Sí, ok. Entonces, eso se puede, nosotros te digo, podemos hacer un proyecto distinto con otro tipo de vivienda social, ¿ya? Podemos hacer viviendas, te digo, mira, en Chile, por ejemplo, no sé si tú puedes investigar acerca de lo que fue los proyectos de los DFL2, las viviendas sociales, que es más o menos de los años 60, pero que fue Ah, muy bueno y sigue siendo muy bueno, ¿ya? ok. Eh, una superficie pequeña, pero te digo que dio muy buenos resultados, ¿ya? Hasta Ajá. cambiaron por la propiedad horizontal, te digo, hubieron cambios, pero son cosas que podemos hacer. Así que me parece una buena idea, ¿ya? Muy interesante. Así que ahí después vamos a ir profundizando sobre eso. Ah, qué bien. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Profesor, profesor, le quería decir algo a la compañera. Acá en Gualeguaychú hay proyectos de autoconstrucción que yo les podría averiguar. Hola. gracias Gladys. Yo Ya. les podría averiguar, sí, muy importante y son realmente factibles. Bueno, Gladys, entonces, mira, te voy a pedir, hazme llegar, ya me puedes mandar por el WhatsApp o me puedes mandar a mi correo la información que tú tengas y yo aquí le traspaso, le envío a Licea, ¿verdad? Para que ella también lo vaya analizando. Feliz Bueno, tarde, José. gracias. Sí, adelante, ¿quién es? Es Jorman. Ah, Jorman, adelante, Jorman. Bueno, mira, Sepúlveda, tú conoces, feliz tarde para todos los compañeros también que están conectados. En el caso de Venezuela, ¿cuál sería el mecanismo? Porque te digo algo, aquí, en la política pública a nivel de vivienda, sea autogestión, sea como sea, es política de vivienda del Estado. Las fundaciones de acción social son políticas públicas ejercidas por el Estado. Fíjate que, claro, políticas mal hechas. Un ejemplo para que los compañeros conozcan, aquí el Estado, el gobierno, para evitar que muchos jóvenes emigraran, creó una política pública de trabajo llamada la chamba juvenil. No es más que agarran un poco estudiantes de quinto año o de cualquier ciclo de diversificado que no están estudiando y lo ponen a barrer en las calles. Esa es la chamba juvenil. Nosotros en un momento planteamos, no solamente la chamba juvenil se debe referir lo que es al sistema de salubridad pública, o sea, al sistema de limpieza. También podríamos nosotros hacer campos en relación a la tecnología, campos en relación a lo que es el emprendimiento. Pero sin embargo, aquí la banca pública y tanto la banca privada no están ejerciendo un tipo de
crédito en relación a eso, simplemente la gente, el muchacho, el estudiante o el cualquiera, limpia una cuadra, le pasa un cepillo a la cuadra y que son 10, 15, 20 dólares mensuales que el Estado les paga. Sin embargo, aquí los emprendimientos en Venezuela ahorita está adaptados al nivel tecnológico, o sea, redes, la inversión que viene afuera, que la inversión que viene de afuera, el Estado no está propiciando eso. Fíjate que en caso de que uno quiera ejercer un proyecto en relación a la comunidad, a los ancianos, o como decía la compañera, en el sector educativo o en el sector de formación, aquí el Estado le pone el ojo. Es más, fíjate que los financiamientos que vienen de la ONG a nivel internacional, ya se está discutiendo una ley para poner el ojo a lo que son a las ONG y las fundaciones. Ya en Venezuela, desde hace 2 o 3 años aproximadamente, no se están registrando fundaciones porque el gobierno, no el Estado, quiero que deje claro, no es el Estado, el gobierno le está poniendo ojo, le dio una orden al SAREN, que es el Servicio Nacional de Registro y Notaría a nivel nacional, que no registren tipos de ONG, ni de fundaciones, ni nada por el estilo, ni asociaciones civiles que traten de adquirir cualquier tipo de recursos económicos en relación a cualquier tipo de actividad aquí en Venezuela. Más, sin embargo, aquí la gente puede emprender en Venezuela es con propios recursos o con mínimos de recursos. Pero aquí el boom ahorita en Venezuela a nivel de emprendimiento es los tecnológicos. Cuando te digo es el boom porque es el menos costo, porque aquí, por ejemplo, tú ves los bodegones, ves esto, ves otro, lo que llaman en Venezuela los enchufados, que son las que tienen ese poder adquisitivo enorme, que tú ves este gran tipo de negocio que en menos de 4 o 5 años han crecido supermercados que empezaron con una bodeguita y tú lo ves ahorita montado entre 30 a 40 supermercados a nivel nacional. En ese sentido, nosotros estamos, como se dice en Venezuela, y tú lo sabes, apretadísimo, estamos muy vigilados. ¿Qué tipo, mi pregunta es, en relación a esto, que tú conoces bien el tema venezolano, Sepúlveda, en relación a esto, ¿cómo haría cualquier ciudadano venezolano o mi persona para un tipo de financiamiento para un emprendimiento a nivel tecnológico? Esa era mi pregunta. Bueno, así como le comentaba a Licea Yorman, cualquier emprendimiento en este caso, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso Venezuela, sea Ecuador, Perú, cualquiera de ellos, ¿quiénes van a ser las personas responsables de controlar eso? Así, porque saben cómo todos los recursos allá para fundaciones y demás pasan por la mano del gobierno primero, ¿ya? Y en este caso, los proyectos en el caso de Venezuela no van a tener que ser sino catalogados como emprendimientos personales, ¿ya? O un emprendimiento colectivo en el cual desde Ciudadanos del Mercosur, con el apoyo de los coordinadores nacionales, vamos a tener que supervisarlo, así de manera distinta como se va a hacer con el resto de los países. Pero en el caso de Venezuela van a tener los coordinadores, van a tener que ser los apoyos y soportes para la canalización, tanto sea de recursos como de control, evaluación de los proyectos que se vayan a ejecutar allá, ¿ya? Por esa razón que yo en un momento determinado, para el caso de Venezuela, pedí que se incentivara la participación de los distintos estados a fin de poder tener a finales del año 2024 los 26 coordinadores en Venezuela, es decir, el objetivo era que llegara a tener un coordinador por estado, al menos para esto mismo, ¿me entiendes? Entonces, nos faltan coordinadores, claro que en el caso de Venezuela faltan coordinadores, en el resto de los países no se da esta situación, ¿ya? Pero en el caso de Venezuela y en el caso de Bolivia son donde tenemos bastantes coordinadores, pero todavía nos siguen faltando. Para Bolivia necesitamos 9, ¿ya? Tenemos 4 en este momento activos,
Y en el caso de Venezuela, que son los 26 que necesitamos, todavía nos faltan 20. Así que, pero se va a manejar de esa manera el caso de Venezuela, Jorman. Profesor, Gracias, Sepúlveda. tomo la palabra. Danilo Río, Venezuela. Danilo, adelante, muy buenos días. Bueno, escuchando a Yorba, efectivamente hay mucha verdad. Tú conoces la realidad, profesor. Nada, no vamos a entrar en el detalle. Tomando un poco tu palabra, me pongo a la orden, por supuesto, previa a la revisión del perfil para coordinar el Estado Táchira de ser posible, abiertamente a la orden, dispuesto a este trabajo. Gracias, Danilo, muy amable. En el estado Táchira tenemos a... Bienvenido, Danilo. Bienvenido, Danilo. Un abrazo, Yorba. Ya, en el estado Táchira tenemos también hay una coordinadora, también un abogado. Ya, así es que gracias, Danilo, y vamos a tenerlo presente, vamos a ir conversando. Ya vamos a organizar una reunión exclusiva para Venezuela en que tengamos todas la mejor señal en ese momento. Bueno, también coordinadora de Venezuela, Alicia, muy buenos días. Alicia García, ella está en la ciudad de Caracas. ¿Ya? Alicia está también el diputado Jorman, coordinador también nacional de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional. Así que, Alicia, adelante, muy buen día. Muy buen día, profesor. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, ¿cómo están todos mis compañeros? Espero que muy bien. El aporte que quiero agregar, en Venezuela, en efecto, sí están prohibidos los registros de fundaciones y ONGs, pero no es imposible. Soy testigo de ello. Yo el año pasado, muy a pesar de la prohibición de registros de fundaciones, yo lo logré hacer. Así que los que de verdad tengan intención de hacerlo en Venezuela, puedo darles ciertas asesorías que puedan ayudarlos a concretar ese objetivo. Y otra de las cosas importantes, nosotros en Venezuela sí nos ha afectado mucho el tema de los fondos. Aquí particularmente, y no es la primera vez que lo digo, organizaciones muy grandes se han dado a la tarea de generar unas ayudas para Venezuela. Pero sí, el Estado, y hablemos de Estado por decirlo de forma diplomática, porque realmente el gobierno se ha encargado de absorber esos fondos y dárselos a organizaciones a conveniencia. Pero allí es donde yo los invito a utilizar las redes sociales, a contactar a estas mismas organizaciones, ONU, OEA, Amnistía Internacional, ACNUR, para que volteen a vernos como activistas sociales. Mi especialidad es la psicología social con un enfoque de la participación política y el desarrollo democrático de la UNESCO, es mi maestría. Y allí nosotros debemos tener muy claro que la sociedad es la base de un país sano financiera, psicológica y socialmente. Entonces, somos nosotros desde esta tribuna, desde Ciudadanos del Mercosur, desde el activismo, que podemos lograr esos cambios. Entonces, yo, bueno, podría, si el profesor me lo permite, en algún otro momento, darles algún webinar, porque ni siquiera es un taller, es un webinar para motivarlos y darles algunas herramientas para el manejo de las redes sociales, para la comunicación asertiva, para poder organizar todas las ideas y poderlas publicar en redes sociales y darnos a conocer y a dar a conocer nuestro trabajo, porque en Venezuela hay mucho que dar, en el continente entero hay mucho que dar, pero para eso se necesita de relaciones públicas, unirnos, generar proyectos juntos y bueno, que se implemente en cada uno de los países donde nos encontramos. Esa es mi opinión y estoy a la orden para lo que cualquiera de ustedes necesite. Profesor, muchísimas gracias.
Gracias, Alicia. Bienvenida a esta actividad. Sí, tenemos cada domingo hacer aproximadamente entre una hora y media, una conversación sobre los temas más relevantes que estamos llevando, y como es en este caso, hablemos de proyectos. ¿Ya? Podemos hacer, si la disponibilidad la tiene, próximo domingo también en el mismo horario, 11 de la mañana de Venezuela, 10 de la mañana Colombia, Perú, Ecuador, ¿ya? Y el resto de los países prácticamente todos son a las 11, con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, que es al mediodía. Pero ahí estaríamos un poco, digamos, atentos a la disponibilidad. Si tuvieses, entonces podríamos hacer una conversación, un nuevo webinar, ¿ya? Y hablamos de este tema justamente que tú estás proponiendo.